Gente, vengo del futuro básicamente a decirles que hubo errores con el Power, con cómo se grabó, entonces aparecen partes del Power cuando yo estoy hablando de otra. En la transmisión salió bien, pero acá no. Así que les quería recomendar que se bajen el Power en el link que les voy a dejar abajo, entonces pueden ir escuchando la charla y viendo el Power, porque con esto se van a confundir mucho, a menos que solo lo quieran escuchar. Otra cosa para aclarar es que la grabación al final se corta, ya no era un tema, ya eran ejemplos que estábamos haciendo nomás, pero que sepan que no está todo completo porque faltaron unas partes de la práctica que igual está en el Power. Bueno, yo como les dije, esto es más que nada, la idea es que sea para gente que no tiene idea de nada. Por ahí no es tan fácil entenderlo si realmente ustedes son algunos de los que no tienen idea de nada. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Nunca lo he hecho también, o sea, explicar así para gente que por ahí no sabe nada de esto. Entonces, claro, lo que vamos a hablar es del condicionamiento operante, que va a ser el desarrollado por Skinner, ¿no? Y tiene algo interesante porque Skinner empieza a plantear otras cosas que otros condicionamientos, digamos, otros conductismos que vinieron antes de Skinner no lo plantearon, ¿no? Entonces empieza a ampliar un poco lo que es el concepto de conducta. Y conducta deja de ser aquello que es solo observable, ¿no? Para el conductismo radical, que es el conductismo de Skinner. Les digo porque lo que es conducta puede variar según cada corriente o según cada definición, pero lo que vamos a hablar acá toma conducta desde pensar, o sea, pensar sería una conducta, soñar, dormir también sería una conducta, e incluso hasta nuestros propios pensamientos, sentimientos serían conducta. O sea, si vos decís pensamientos, sentimientos, bueno, ya dije pensar, ¿no? Es medio raro, pero cuando decís pensar, sentir, como que cuando lo usás con el verbo, tiene un poco más de sentido. Si vemos, hasta el dolor se considera una conducta refleja. Entonces vamos a lo que es el reforzamiento. Reforzamiento, lo que vamos a entender primero que nada, o sea, esto hay que irlo entendiendo de a poquito, es que es aquello que aumenta la probabilidad de una conducta. Para decir que algo, o sea, que un procedimiento o algo pertenece al reforzamiento, esa conducta tiene que haber aumentado. O sea, antes es como, podemos suponer que va a pasar, pero no podemos saberlo al 100%. Entonces, ¿qué pasa si disminuye esa probabilidad de una conducta? Entonces, de ninguna forma, bajo ningún caso vamos a estar hablando de reforzamiento. Si disminuye la conducta, no es reforzamiento. Ahora vamos a ¿qué es el castigo? Entonces, el castigo, piensen que va a ser lo contrario. En vez de aumentar, acá disminuye la probabilidad de una conducta. O sea, cuando vemos que una conducta disminuyó, probablemente estemos hablando de castigo. Ahora, si la conducta aumentó, bajo ningún caso va a ser castigo. No hay que confundir castigo con penitencia. Yo en un Power adelante eso lo digo. Pueden coincidir, sí, pero no son lo mismo. O sea, castigo se refiere más bien a un procedimiento. Esto puede ser que no vayan entendiendo tanto ahora, pero de a poquito vamos a ir entendiendo y ir utilizando más ejemplos. Entonces también después vamos a ver que va a haber reforzamiento positivo y negativo, castigo positivo y negativo. Entonces, positivo vamos a tener que ver que cuando hablamos de positivo no quiere decir que algo sea bueno, ¿no? Porque a veces pensamos, reforzamiento positivo significa que tiene una recompensa, que es buena, qué sé yo. No quiere decir que sea bueno. Tampoco castigo positivo quiere decir que sea bueno. Nada tiene que ver con bueno o malo en esto. Por ejemplo, positivo significa más que nada añadir, agregar. En algunas circunstancias qué se añade y qué se agrega está más claro y en otras no. Y cuando hablamos de negativo tampoco quiere decir que sea algo malo. Olvídense totalmente de los términos malo o bueno en esto y dejen de asociar reforzamiento con algo bueno y castigo con algo malo. O sea, piénsenlo más o menos qué significa. Por ejemplo, negativo en realidad siempre vamos a ver que quita, que elimina algo y que no es un sinónimo de malo. Vamos a lo que es el reforzamiento positivo. De reforzamiento dijimos que era algo que aumentaba la probabilidad de una conducta, ¿no? Entonces, sí o sí, tiene que aumentar la probabilidad de una conducta. Y positivo es añadir. En algunos ejemplos es más claro, en otros es más sutil, pero lo importante es que acá no se elimina, no se quita nada. Entonces, se añade algo que aumenta la probabilidad de una conducta.
solo sabemos que este estímulo es un reforzador si efectivamente ha aumentado la conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a saber si cumple la función del reforzador si vemos que, por ejemplo, esa persona aumentó X conducta, ¿no? Entonces, eso que hizo que aumentara tal conducta, eso fue un reforzador, porque aumentó. Nosotros podemos pensar, bueno, si algo le gusta mucho y esto aumenta su probabilidad de la conducta, quizás sea un reforzador, pero no lo vamos a saber con certeza hasta este momento. Entonces, acá vamos a ver ejemplos de reforzamiento positivo. Repito, reforzamiento aumenta la probabilidad de la conducta y positivo, añadir, agregar. Por ejemplo, acá, para que lo piensen de otra forma también, uno piensa, cuando giramos la llave, se abre la puerta, ¿no? Obtenemos algo. Digamos que lo que se añade en este caso no es tan claro, pero es que la puerta esté abierta. Entonces, esto aumenta nuestra probabilidad de que nosotros volvamos a repetir la conducta de girar la llave. O sea, si en realidad si la puerta un día giramos la llave, vamos a seguir intentando y vemos que no, finalmente esa conducta va a terminar desapareciendo. Después vamos a ver que esto se llama extinción. Pero hasta ese momento, siempre que funcione la puerta bien, esa conducta sigue, ¿no? Se mantiene. Y acá quise poner también el dolor de cabeza, porque como les dije, el dolor también se considera una conducta. Y una cosa muy interesante es que también podríamos aumentar, digamos, cuestiones, por así decirlo, fisiológicas, ¿no? O dolores, si esto recibe una consecuencia que tiene la función de un reforzador. ¿Qué es la función de un reforzador? Por ejemplo, vemos que para una persona es súper importante la atención de una familia. Y casualmente siempre que le duele la cabeza, la familia está pendiente de él, tiene muchísima atención, ¿no? Cada vez que le duele la cabeza. Y esto en realidad repercute y le provoca más daño porque gracias a eso aumenta su dolor de cabeza. No sé, ustedes díganme si no se entiende lo que estoy explicando. Recordemos acá, miren, este es más claro. Lo que se añade acá, que es positivo porque se añade, es la atención de la familia. Y lo que aumenta acá, ¿no? Que es reforzamiento, es el dolor de cabeza. Bueno, veamos más ejemplos de reforzamiento positivo. Les recuerdo para los que recién entraron que reforzamiento estábamos diciendo que es siempre que aumenta la probabilidad de una conducta y que no puede disminuir, y que positivo es siempre que se añade, se agrega algo. En este caso, por ejemplo, supongamos que este chico está estudiando y tiene felicitaciones de sus padres. Las felicitaciones de sus padres hacen que aumente su conducta de estudiar, ¿no? Y acá hay algo que se añade. Reforzamiento aumenta la conducta, que es la de estudiar, y positivo se añade las felicitaciones de los pares, que son los que aumentan, digamos, esta conducta. Y después, por ejemplo, tenemos la conducta de correr. Acá es como un poquito más polémico porque la cuestión es como que sería un propio reforzamiento, algo, digamos, de sí mismo. Por ejemplo, no sé, la conducta es correr, ¿no? La consecuencia es que corres cada vez más minutos. Entonces, lo que se añade, digamos, en cierta forma es la gratificación acá, ¿no? Que sería exactamente correr cada vez más minutos. Pero a la vez aumenta la conducta y no es tan claro. Entonces, en estos ejemplos que no son tan claros, ustedes tengan en cuenta algo. Aumenta la conducta siempre es reforzamiento. Después vamos a ver si es positivo o negativo, pero siempre es reforzamiento. No puede ser castigo bajo ningún caso. Y positivo, fíjense, si por ejemplo no está tan claro qué se añade, ustedes fíjense que no se quite nada, sino ahora lo van a comparar con reforzamiento negativo y van a ver por qué lo digo. Bueno, entonces lo que les decía yo era que hablábamos antes de la extinción, ¿no? Por ejemplo, cuando la puerta dejaba de andar y aumentaba mi conducta, yo empezaba a intentar abrir la puerta, ¿no? Porque hasta el momento eso me había funcionado, yo giraba la llave, la puerta se abría. Pero hay un momento en que no se cumple esa función. Entonces yo obtenía un reforzador positivo por eso. Y ahora no lo estoy obteniendo. Lo que voy a hacer seguramente es dejar la llave y llamar a alguien para que me ayude a abrir la puerta. O otra medida. Pero se va a extinguir esa conducta. Primero va a haber un inicio de la extinción, que es ese momento en que yo empieza a aumentar mi conducta de girar la llave, hasta que finalmente la puerta sigue sin abrirse. O sea, yo sigo sin obtener un reforzador y va a disminuir la conducta. Entonces, otro ejemplo que quería ponerles, que en realidad es el que iba a explicar primero, es, por ejemplo, los padres, no sé, por ejemplo, este chico
siempre que pasa por un kiosco llora. Entonces los padres le compran una golosina, ¿no? En el momento, él deja de llorar, ¿no? Pero aumenta la conducta de que él vuelva a llorar porque va a obtener un reforzador por eso, le van a comprar una golosina. ¿Qué pasa si los padres dicen, no, ¿sabes qué? Esto se acabó, no vas más, no te compro más golosinas por tu llanto? Entonces ahora cada vez que pasen por un kiosco, la conducta va a empezar a incrementarse, el chico por ahí aumente su frecuencia, la duración, la intensidad de la conducta va a aumentar, o sea, es decir, la conducta va a empezar a aumentar, pero siempre y cuando los padres no sean, bueno, a veces llorás si te compro un caramelo y a veces no, o sea, si es así no va a funcionar la extinción, pero si siguen, si se mantienen en que no, finalmente va a disminuir y el chico va a dejar de llorar por eso. ¿Cómo definirías la conducta? La conducta la definen como es, digamos, con la interacción del organismo con el medio ambiente. Básicamente, desde el conductismo radical, que es el que estamos hablando, toda, digamos, interacción de un organismo con el ambiente podría definirse como conducta. Ahora, bueno, ¿alguien quiere preguntarme algo sobre reforzamiento positivo o algo más? Vamos a pasar al negativo ahora. Yo tengo una pregunta. Sí. La consecuencia, que bueno, al final es el que funge como el reforzador, perdón, siempre la consecuencia es como a corto plazo, por así decirlo, o sea, aparece inmediatamente después de la conducta, Claro, o se puede hablar de un reforzador a largo plazo. esa es una buena explicación. En general, todo lo que vamos a ver funciona mejor si tienen, digamos, 30 segundos desde la conducta y la consecuencia, es decir, no tienen un plazo más de 30 segundos, pero como los seres humanos tenemos la capacidad de pensar, tenemos la posibilidad de establecer asociaciones de reforzadores a más largo plazo. Es decir, yo, por ejemplo, el chico por ahí no le dan bueno, ese no es un claro ejemplo, pero eso pasa inmediatamente, ¿no? No sé, por ejemplo, aprobar un examen, ¿no? Que aumente la conducta de estudiar al aprobar un examen. Uno puede saber que la consecuencia va a ser aprobar un examen porque lo puede pensar, o sea, cosa que en los animales no pasa y por eso es importante que en los animales sí sea en menos de 30 segundos el reforzador. Pero nosotros podemos establecer largos plazos gracias a que podemos pensar, o sea, podemos establecer una asociación. Ahora, no va a ser lo mismo efectivo. Cuanto más rápido sea el reforzador, más efectivo va a ser. ¿Alguien más quiere preguntar algo o paso con reforzamiento negativo? Tengo la duda con respecto a la conducta del dolor. El dolor es algo la conducta del dolor. inconsciente, así decirlo. Entonces, ¿cómo aumenta la conducta? Claro, es algo inconsciente. ¿Cómo aumenta la conducta del dolor cuando no es algo que uno mismo por ahí le invoca, por así decirlo? Podría pasar, pero sería muy difícil y eso respondería a algo que llamamos, digamos, conducta supersticiosa, que es reforzar cosas y eventos sin querer. Es decir, por ejemplo, que justo pase una consecuencia por una conducta que no está planeada, ¿no? Eso podría pasar, pero en este caso no era lo que yo planteaba con esta pregunta. Lo que yo decía era, por ejemplo, en general, uno manifiesta, ay, no sé, tengo un dolor de cabeza. Entonces, esta persona seguramente manifestaba que se sentía mal o lo expresaba de alguna forma y obtenía la atención de la familia. En ese caso me refiero. Podría pasar, pero que aumente una conducta como el dolor de forma supersticiosa, muy poco probable. O sea, es más probable que sea tras algo explícito. ¿Hay reforzadores mejores que otros? No sé si sos la misma persona que me estaba preguntando, pero si lo sos, sí, porque los reforzadores dependen de cada persona, es algo totalmente individual. Lo que te funciona de reforzador a vos no le va a funcionar a otros. Por ahí, qué sé yo, para mí la atención de mi familia me puede ser indiferente. Tiene que ser algo que funcione para vos. El reforzador es totalmente individual. Hola Carlita, que dice que acaba de llegar. Carita se llama, perdón. Pero sí, es algo totalmente individual y también depende del costo-beneficio. Si acceder a algo que es un reforzador es muy difícil, o sea, es una tarea muy exigente, por ahí uno está menos motivado, por así decirlo, a intentarlo o a hacer esa actividad, ¿no?
¿Cómo se determina si un reforzador es efectivo para una persona? Eso es otro tema. Existen evaluación de reforzadores que se hacen en chicos. No estoy muy seguros si se hacen en adultos, pero por eso también se dice que uno sabe que algo es un reforzador una vez que aumentó la conducta de esa persona y no antes, ¿no? Porque si no, no podés saberlo a ciencia cierta, lo podés suponer, pero existen evaluaciones de reforzadores en donde se les da, no sé, a elegir por ahí entre una serie de juguetes, incluso de caramelos o golosinas a los chicos, y se ve cuánto tiempo interactúa con tal reforzador, cuánto tiempo, cuál elige entre algunos diferentes. Entonces sí se puede determinar, no estoy muy segura como es en el caso de los adultos, pero imagino que debe ser algo parecido. Ahora bueno, sí voy a seguir ahora con lo que es reforzamiento negativo. Reforzamiento, recordamos, lo voy a seguir repitiendo, aumenta la probabilidad de una conducta definitivamente aumentó. Negativo, quitar, eliminar algo, digamos así. Se quita algo que aumenta la probabilidad de la conducta, ¿no? Y acá puse unos ejemplos. Lara está cansada de que su mamá le insista en lavar los platos, así que para evitar seguirla escuchando decide lavarlos, ¿no? Entonces, ¿se entiende? O sea, la conducta de Laura aumenta, que es la de lavar los platos, o sea, reforzamiento, y se elimina algo, que es la insistencia de la madre. No soporta la insistencia de la madre, así que aumenta su conducta de lavar los platos. Ahora veamos, tengo más ejemplos, ¿no? Siempre que Juan grita en clase, la maestra lo hace quedarse en un rincón. Por lo tanto, Juan evita tener que hacer los deberes y aumenta su conducta de gritar, ¿no? Por ejemplo, acá lo que vemos es que en realidad para él es algo que le aporta un beneficio que lo quiten de clase. Entonces, claro, sigue aumentando su conducta porque así él evita tener que hacer la tarea. Él grita en clase, la profesora se enoja, lo reta, lo manda a un rincón y él no tiene que hacer las tareas en ese momento. Entonces, claro, la conducta que aumenta es la de gritar en clase. ¿Qué se elimina? ¿Qué se quita? Hacer las tareas. Por eso es negativo. ¿Por qué se quita? No porque sea bueno o porque sea malo, nada que ver. Entonces, otro ejemplo de reforzamiento negativo. A Luis le molesta mucho el sonido del elevador cuando deja la puerta abierta. Por lo tanto, se asegura de cerrarla. Vieron que hay esos ascensores, elevadores, como le digan en su país, que tienen un sonido escandaloso cuando la dejas abierta. Bueno, a él le molesta demasiado este ruido a Luis, entonces cierra la puerta para evitar ese sonido. Puede ser que el sonido haya comenzado o que Luis ya sabe que la puerta va a hacer ese sonido y la cerró los dos, pero en todo caso aumenta la conducta de cerrar la puerta, repito, reforzamiento, y negativo que se quita es el sonido, ese sonido que deja de escuchar, ¿no? ¿Qué hora vamos? 16. Otro, esto es muy común, pero no nos damos cuenta que responde a un reforzamiento negativo nunca. De hecho, algunas veces en encuestas de Instagram me han dicho que era reforzamiento positivo. Una de las cosas por las que decidí hacer esto es porque la gente se confunde mucho estas cosas. Por ejemplo, Marcos tiene mucho frío, por lo tanto se pone un abrigo, ¿no? Esto no lo hice tan claro, pero lo que aumenta es la conducta de ponerse el abrigo, reforzamiento, y negativo ya sabemos que es evitar el frío, ¿no? Podría ser al revés, ¿no? Podría tener calor y quitárselo, pero sería más difícil, creo. No los quiero confundir con ese ejemplo. Ahora, bueno, vamos a pasar a lo que es castigo. Que como yo les decía antes, castigo es siempre que disminuye una conducta o la probabilidad de una conducta, ¿no? Para saber si algo castigo también tenemos que ver que haya disminuido la conducta, si no podemos suponerlo, pero no saberlo tanto. Y positivo va a seguir siendo añadir o agregar, y de nuevo, a veces no va a estar tan claro lo que se agregue, pero tengan en cuenta que no se elimine nada. Acá yo volví a repetir que castigo es diferente a penitencia, porque se suele confundir mucho castigo con penitencia, pero no son lo mismo. Añado un poquito más de personas. Bueno. Hola. Hola. Sí. ¿Podés repetir todo lo que dijiste de castigo positivo? Ah, menos mal que me decís de castigo positivo. No sé si en internet o... No, está bien. Por ahí empezamos recién. Castigo... Claro. Lo que sí te pido es que cuando no hablen apaguen el micrófono, porque si no yo y los demás también empezamos a escuchar mucho ruido. Castigo siempre que disminuye la probabilidad de una conducta, para saber que algo es castigo, o sea,
lo sabríamos si disminuyó efectivamente, podemos suponer que va a funcionar y que va a ser un castigo, sí. Y positivo sigue siendo añadir, nada que ver con bueno o malo. Síganse olvidándose de bueno o malo en estas cosas, que el castigo puede coincidir con algo que llamamos penitencia. Puede ser, pero no siempre, ¿eh? No siempre va a coincidir, ni siempre un castigo es una penitencia. Acá castigo se utiliza para definir procedimientos, ¿no?, que ocurren en la conducta. Pero van a ver que incluso pueden ocurrir cosas que son de la vida cotidiana algunas. Entonces, castigo, quedamos, disminuye, nunca aumenta. Si aumenta la probabilidad de una conducta, no hablamos de castigo. Y positivo es añadir o agregar. Y si no está tan claro, tenemos en cuenta que no se elimine nada. Seguimos. Ejemplos de castigo positivo, ¿no? Pedro molesta a su hermano. Su padre lo reta y disminuye su conducta, ¿no? ¿Qué disminuye su conducta? La de molestar a su hermano. Entonces, ¿por qué es un castigo? Ahí disminuyó una conducta de molestar a su hermano. ¿Y qué es lo que se añade? El reto, o para los que no saben, porque no sé, es regañar, ¿no? Retar es regañar en Argentina, por eso puse retar, pero es regañar. Entonces se añade el reto, el regaño, que es eso lo que llamamos positivo. No quiere decir que castigar sea bueno, para nada. Incluso lo que más se recomienda aplicar siempre es el reforzamiento positivo y evitar lo más posible los castigos de cualquier índole, ¿no? O sea, el reforzamiento positivo es lo que más se recomienda en general. Acá vamos a ver otro ejemplo. Cuando Marcos habla en clase, su profesora le manda tarea extra, por lo que Marcos habla menos en clase. Entonces vemos, disminuye una conducta. De nuevo, castigo, disminuye la conducta de hablar menos. Positivo, ¿qué se añade? La tarea extra. En este caso está re claro lo que se añade. Y bueno, y acá está Marcos no muy feliz. Esto porque quería mostrar algo más así de la vida cotidiana, ¿no? Y ponemos, Mara tocó una olla con agua hirviendo, por lo tanto se quemó y disminuyó la probabilidad de que vuelva a repetir esto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, o sea, obtiene, se añade, acá no está tan claro que se añade, pero podría ser, por ejemplo, la quemadura, ¿no? El contacto con el caliente, eso, lastimarse. Y por lo tanto disminuye la probabilidad del castigo. Lo que siempre vamos a ver cuando no está tan claro es que no se elimine nada para saber que es positivo, básicamente. Acá se me ocurre ahora, explicándoles este ejemplo, que también, por ejemplo, vieron que hay chicos que por ahí los mordió un perro y después tienen miedo del perro, ¿no? Y disminuye su conducta de acercarse al perro, ¿no? Porque ellos fueron mordidos por un perro y ahí obtuvieron, digamos, tocaron un perro, lo mordieron, disminuye su conducta de tocar al perro. Eso sería un castigo positivo en la vida cotidiana. Para que no vean que son cosas que, ay, bueno, entonces yo aplico castigo positivo, yo aplico castigo. Sí, podés implementar estos procedimientos, son posibles, pero son cosas que ocurren naturalmente. A ver, acá otro ejemplo de castigo positivo. Laura siempre se muerde las uñas, por lo que se las pintó con un esmalte que tiene un sabor amargo, lo que disminuye la probabilidad de que se muerda las uñas. Claro, esto seguro conocen a alguien que lo ha hecho, que se mordía las uñas y se pintó las uñas con esos esmaltes que tienen sabores amargos, y claramente vos lo que se añade es un sabor desagradable, ¿no? Al morderte la uña. Entonces disminuye la probabilidad de que vuelvas a realizar eso. Castigo disminuye, positivo se añade el sabor amargo. Para que les explico y les recalco esto para que tengan bien en cuenta cómo diferenciarlos, porque por ahí así memorizarlos y saberlos todos de una, bueno, sí es un lío, pero cuando tenés más o menos los conceptos, después, bueno, lo podés leer y decir, ah, bueno, ya lo entiendo. Entonces, otro ejemplo de algo cotidiano. Juan se estacionó frente a un estacionamiento y recibió una multa. Entonces, ¿qué pasa? Va a disminuir la conducta, ¿no? De volverse a estacionar frente a un estacionamiento. Porque se añade algo que, bueno, que es una multa y tampoco es que sea muy bueno para Juan, así que probablemente disminuya su conducta. Aunque yo les quiero sacar la idea de bueno y malo, pero bueno, supongo que se va entendiendo. Igual ahora, antes de pasar a castigo negativo, ¿alguna pregunta sobre castigo positivo? ¿Alguien? No sé. A ver, leo si no.
Pero eso sería solo un estímulo aversivo. No sé a qué parte respondieron de lo que estaba diciendo. Sí, pero si disminuye su conducta de acercarse a los perros, no va a ser solo un estímulo, o sea, el estímulo aversivo va a ser, por ejemplo, que el perro lo muerda. Eso va a ser un estímulo aversivo. Pero si disminuye su conducta de acercarse a los perros, entonces estamos hablando de un castigo positivo. Lo mismo que en el agua, sí. O sea, es un estímulo aversivo, ¿no? Lo que toca, pero cuando vemos que disminuye la probabilidad, hablamos de un castigo. ¿Un reforzador negativo puede llegar a ser un castigo? No. Pero para ser castigo tiene que implementarse. No necesariamente, ¿eh? Eso no es así. Los procedimientos, estas cuestiones ocurren naturalmente en nuestra vida. No tienen que implementarse. Si les enseñaron eso, está mal, chicos. O sea, a veces, yo lo digo no porque no valore lo que me estén diciendo, obviamente que sí, sino porque a mí también me han enseñado muchas veces mal estas cosas y te enseñan, bueno, cómo se aplica castigo para aumentar la probabilidad o para disminuir. Y no es para disminuir, eso está mal, es que efectivamente haya disminuido. La consecuencia que funciona como reforzador es siempre placentera, por eso aumenta, y el castigo es displacentero, por eso disminuye. A ver, yo no me quería meter en este terreno. ¿Es probable que un reforzador sea placentero? Sí, pero también hay que ver el reforzador en qué contexto. Por ahí un reforzador podría funcionar como un castigo dependiendo de las consecuencias o lo que quiera la persona o lo que quiera. Ahora no se me ocurre un ejemplo de esto. Es más probable que sea placentero, no necesariamente, por eso nos guiamos porque aumente la conducta. Y también es más probable que en el castigo sea displacentero lo que obtienes. Sí, es mucho más probable y que por eso disminuya la conducta, pero no necesariamente. El castigo tendría que ver con la respuesta en sí de la situación, ya que el ejemplo del estímulo aversivo sería el quemarse. Sí, o sea, sí. Sí, por ahí podríamos decir que el agua hirviendo, pero sí quemarse. Claro, para definir eso nosotros nos fijamos primero si aumentó o disminuyó una conducta. A ver, ¿alguien más quiere preguntar algo? Yo sé que por ahí los confundo mucho con esto, sobre todo si ustedes tenían otras explicaciones y ahora yo vengo y les digo, no es algo que tiene que implementarse y esto, y por ahí los mareo un poco, pero... como digo, intento explicarlo lo mejor posible. De hecho, no me metí en términos de agradable o desagradable justamente para no confundir tanto. ¿Por qué para alguno un reforzador puede ser un castigo y para otro no? Y eso tiene mucho que ver con la historia de aprendizaje, ¿no? Con qué cosas vos asociaste por ahí como reforzadores o cosas que te gustaban en tu vida. Por ahí, no sé, hay ciertos estímulos agradables que a través de tu historia de aprendizaje asociaste. Por ejemplo, a mí no me gustaba el mate. Y acá tengo un mate. El mate es algo totalmente social, de estar con amigos. Quizás tomar mate con amigos me hizo a mí que ahora el mate, bueno, el mate no es el mejor ejemplo, pero que ahora el mate, por ejemplo, pueda funcionar como un reforzador para mí de otras cosas, ¿no? Porque yo establecí en mi historia de aprendizaje, o sea, en las cosas, en las experiencias que tengo en la vida, que esto es agradable, así como otro estableció que esto es algo totalmente desagradable, aversivo y asqueroso. Sí, perfecto, Carlos. Reforzador siempre aumenta la conducta, castigo siempre disminuye la conducta. Entonces, y reforzador negativo aumenta la conducta, pero se quita algo. Se quita algo. Por ejemplo, a ver, yo ya había explicado reforzador negativo. Esperen que no... Ahora no me acuerdo de los ejemplos. Por ejemplo, el del frío, ¿no? Uno tiene frío, se pone un saco y un saco aumenta su conducta de ponerse un abrigo, ¿no? Y o sea, aumenta su conducta, es un reforzador, pero como se quita el frío, se está quitando algo de esa persona, es negativo. Claro, ahí está. Positivo da algo, se añade algo, negativo se quita, se elimina algo. Así es. Castigo negativo. Entonces, acá, castigo, volvemos a recordar, disminuye, negativo, se quita, se elimina algo. Se quita algo que disminuye la probabilidad de la conducta. Vamos a ver un ejemplo. Cuando Juan se pelea con su hermano, se le quita su juguete favorito. Entonces, disminuye la conducta de pelearse con su hermano, ¿no? Porque, o sea,
Juan se pelea, bueno, los padres le dicen, no, Juan, entonces te vamos a sacar tu juguete, entonces disminuye esta conducta. Entonces, ¿por qué es negativo? Se le quita algo, que acá está re claro, es el juguete, castigo, disminuye la conducta de pelearse con su hermano. A ver, acepto otra persona, no sé por qué no entran cuando yo estoy hablando con ustedes, que sería más fácil. Ahora vamos, más ejemplos de castigo negativo, ¿no? Cuando los niños se portan mal en clase, la profesora no los deja salir al recreo. Por lo tanto, disminuye la conducta de portarse mal, ¿no? Esto también a veces depende de cómo está operacionalizado, es decir, cómo está definido, que a veces me voy por términos más técnicos y no quería tanto de eso. Bueno, entonces, ellos se portan mal, ¿no? Negativo, ¿qué se quita? El recreo, es decir, ellos se portan mal, no tienen recreo. ¿Y qué disminuye? La conducta de portarse mal. Ahora veamos otro. Por ejemplo, cuando Juan supera el límite de velocidad, se le quita su licencia de conducir por una semana. Entonces, conducta, andar con mayor velocidad de la permitida y, consecuencia, quitarle su licencia. Entonces, ¿por qué es negativo? Porque se le quita algo, la licencia en este caso. Castigo, disminuye su conducta de andar con tanta velocidad. Más ejemplos de castigo negativo, ¿no? María le pegó a su hermano menor, por lo tanto, María no tendrá postre hoy. Entonces, acá vamos a suponer que disminuyó la conducta de María de pegarle a su hermano menor. Entonces, el negativo, se le quita el postre, castigo, disminuye su conducta de pegarle a su hermano. Otro ejemplo, cuando Carlos llora en su casa, sus padres no lo dejan ir a casa de sus amigos. Entonces, la conducta es llorar y la consecuencia es quedarse sin ir a la casa de los amigos. Vemos acá, de nuevo, se está eliminando, quitando algo y de nuevo, ¿qué va a pasar? Bueno, probablemente si es un castigo negativo, entonces disminuyó la conducta de llorar en casa, ¿no? A ver, ahora vamos a ver unos ejemplos, pero antes si quieren preguntarme algo sobre el castigo negativo más específicamente, los ejemplos son para que los veamos entre todos, para que me digan ustedes qué les parece que podría ser, si un reforzamiento positivo, negativo, no sé si castigo positivo o negativo, pero si ahora quieren preguntar algo sobre castigo negativo, pueden hacerlo. Consulta, ¿un castigo puede ser negativo en los niños? Es que los negativos acá, por ejemplo, como dijeron, no hacemos cuestiones de valoración, no hacemos valoración de si es bueno o malo. Si hablamos de castigo negativo, estamos hablando de que se quitó algo. Entonces, no sé si vos lo estás diciendo en el sentido de algo malo, o sea, un castigo puede ser negativo en los niños. A ver, si lo vemos en términos de valoración como algo malo, y no es recomendable los castigos. En general lo que se recomienda es, por ejemplo, si un nene, no sé, se porta mal por obtener atención, entonces se recomienda aplicar extinción, dejar de darles atención, pero que obtenga la atención, pero por otras cosas que hace, cosas de conductas que queremos que él realmente haga, cosas que hace bien, ¿no? Entonces eso es lo que llamamos reforzamiento de conductas alternativas y se basa en el reforzamiento positivo. Me refería en el sentido emocional. Sí, yo creo que sí. Tu pregunta es si le hará mal a un niño. Y no es lo recomendable, ni los castigos, tampoco el reforzamiento negativo es recomendable. La verdad que lo que se recomienda es el reforzamiento positivo y en todo caso conductas alternativas. Puede llegar a tener que usarse un castigo y ante conductas extremas que no sepas cómo disminuirlas ya o que el chico se autolesione a sí mismo o no sé, le haga mucho daño a su hermano, puede ser. Se intentaría que no y siempre se aplicaría junto con un reforzamiento de otras conductas. Según absolutamente todas las conductas se explican por el condicionamiento clásico o operante. Y eso es una buena pregunta, ¿sabes? Lo que yo he visto es que sí, o sea que la mayoría, no creo que todas porque están las conductas reflejo, ¿no? Que son conductas con las que nacemos básicamente. Entonces no creo que todas, pero sí una buena parte. Sí, me parece que sí. No te quiero decir, la verdad es que tampoco te quiero mentir porque no soy experta tampoco. ¿Por qué reforzaría conducta si yo quiero reforzar una en específico? No, porque lo que querés hacer en este caso es dejar
reforzás conductas alternativas cuando, por ejemplo, no querés castigar una conducta, pero querés dejar que de portarse mal. No sé, fulano se porta mal porque obtiene atención de los padres. Entonces los padres le dejan de dar atención cuando se portan mal. Pero cuando él se está portando bien, lo que ellos llamen portarse bien, le van a dar atención porque es la conducta que quieren que incrementen, ¿entendés? Esa es la cuestión. Alternativas a las que quieres cambiar, claro, sí, querés reforzar, por ejemplo, la conducta opuesta a esa. Entonces a esa la vas a reforzar. Ejemplo, ¿cuál es la pregunta de Carlos? Porque puso, ejemplo, el niño grita reforzador cuando el niño habla en tono moderado. Sí, me estás ayudando, Carlos, gracias. Vamos a los ejemplos. Que vamos a definir a qué procedimientos corresponden los siguientes ejemplos. Les voy a dar también tiempo para que piensen. Ejemplo. Cuando Juan hace las tareas, sus maestros le regalan un dulce. Por lo tanto, Juan siempre hace la tarea. Y acá les puse para que recuerden los nombres cuál piensan que puede ser. Les quiero dejar esto en pantalla, pero también quiero ver si escriben. Qué complicado, ¿eh? Vendría a ser un reforzamiento positivo. Sí. Porque aumenta la conducta de que él realice la tarea. Exacto, sí. Sí. Es un reforzamiento positivo. Espero que no me hagan trampa ni sean gente que ya sabe, ¿eh? No, mentira. No, igual en serio, gente. ¿Ustedes? No, realmente. Sí, decime. Quiero contar nada más mi experiencia breve. Yo soy estudiante de psicología acá en Paraguay, no sé si hay alguien más de mi nacionalidad, pero yo recién el próximo año en el cuarto estaré dando todo lo que tenga que ver con el conductismo. Entonces para mí estas experiencias son súper enriquecedoras porque es como que yo me voy colgando de la gente que sabe, trato de buscar aprender, porque yo creo que de alguna u otra forma acá en Latinoamérica tenemos como ciertas falencias en cuanto a lo que es la psicología y la enseñanza de la psicología en sí. Así que para mí estos encuentros son súper importantes y me pone muy contenta poder participar. Ay, genial, muchas gracias. Me estoy contenta que haya venido tanta gente y también que respondan, como es que respondan bien, pero igual les voy a decir que acá hay varios de Paraguay. Les voy a decir que, o sea, puede haber gente que acá realmente ya sepa que es re fácil lo que es un reforzamiento positivo. Entonces le voy a decir a esta gente que espere un poquito más a responder y que trate de dejar que los otros para que puedan pensar e ir incorporando. Si vemos que nadie, por ejemplo, responde, ahí sí. Pero lo digo para la gente que sabe. Ella ya me dejó claro que está en aprendizaje y lo hizo súper bien, de hecho, porque lo sacó en un segundo. Ahora veamos otro ejemplo. Le digo que yo los ejemplos los mezclé al azar, ¿eh? Así que ni siquiera saben qué orden están. A Marta le gusta, ¿cómo le va a gustar el cinturón del auto? Bueno, a Marta le molesta el cinturón del auto, por lo tanto siempre se lo quita, por lo que aumenta su conducta de evitación. Y ahí les dejo pensar cuál es. Quiero ponerlo. ¿Un reforzamiento negativo? Sí, perfecto. Ese es el reforzamiento negativo. A ver si alguien llegó a responder también. Sí. Exacto. Es porque se está eliminando algo, ¿no? Acá. Por ejemplo, alguien dice, no sé, reforzamiento positivo, reforzamiento negativo. Ustedes dicen cómo, por qué, pueden preguntarlo acá. No es la intención ser experto, todos estamos aprendiendo y haciendo cosas para que aprendamos juntos. No pasa nada con equivocarse o no entender, así se aprende. Así que si alguien, por ejemplo, no entiende por qué es reforzamiento negativo o llegó tarde o no sé, lo puede preguntar también, ¿sí? Ahí la clave sería lo de aumenta la conducta. Claro, evitación. Claro, ¿no? Yo quería especificar esto. También muchas veces las conductas que aumentan son conductas de evitación o conducta de escape, ¿no? Pero está aumentando una conducta. Acá igual lo dejé en claro, pero si no, tampoco íbamos a saber cómo decirlo. A ver, veamos otro ejemplo. Siempre que Juan sale corriendo por la calle, su mamá le grita, por lo que disminuye su conducta de correr. ¿Cuál creen que puede ser?